Esta es una presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis. Capítulo número 11. El despertar de los judíos. Uno de los acontecimientos más notorios que hemos de presenciar durante el año pascual, es decir, el primer año a partir del descubrimiento arqueológico de la estatua que el rey Nabucodonosor mandara fundir en oro puro, es el asombroso despertar religioso en derredor de todo el mundo. Las religiones hoy en día son un verdadero valle de confusión en todos sus niveles. La mayor parte de la gente ha perdido su confianza en las instituciones religiosas debido a su falta de credibilidad y a los tantos escándalos de carácter económico, sexual, político, etc. En el nombre de Dios se han cometido los más grandes fraudes que incluyen robos, violaciones, estafas, toda clase de transgresiones de carácter moral y hasta asesinatos. Lejos está el carácter de los líderes religiosos en parecerse a Jesucristo, y sus vidas ostentosas distan mucho del ejemplo del Divino Maestro. Debido a todas estas situaciones vergonzosas, la gente le ha dado la espalda a las iglesias cristianas. Como consecuencia, se han ido apartando de la única fuente de salvación para la raza humana, Jesucristo. Entre tanto que el diablo pesca sus almas indefensas a montones, como quien pesca en río revuelto, buscando atrapar en sus redes a un mundo que delira desmedidamente en sus pasiones. Pero Dios no dejará a la deriva aquellos por los cuales entregó en rescate la vida de su Hijo unigénito, el amado Jesucristo. Su amor por la raza caída es el elemento principal que ha de rescatar a multitudes que hoy no ven una luz ante sus ojos. La aparición en escena de la estatua de oro del rey Nabucodonosor, como señal del inicio de los últimos 7 años de la historia de la humanidad, producirá un cambio en toda la sociedad moderna. Un profundo deseo por conocer la verdad avivará el decaído corazón de un mundo que llegó a creer que Dios era un ser a quien la raza humana no le importaba. Un reavivamiento espiritual que solo se podrá comparar con la predicación del Evangelio después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos. Un gran despertar que moverá los cimientos de la tierra y hará estremecer los cielos. El descubrimiento arqueológico de la estatua de oro del rey Nabucodonosor, quien gobernara entre los años 604 al 562 a.C., no será un hallazgo común. La estatua revela en sí misma la historia de la humanidad a partir del reinado babilónico hasta el fin de la historia humana y su final desenlace. Los historiadores, científicos, religiosos y una gran cantidad de hombres y mujeres con conocimiento de la historia humana en derredor de todo el mundo
serán fascinados por el gran hallazgo arqueológico, lo que permitirá que millones de personas que nunca habían conocido el relato bíblico del libro de Daniel capítulo 2 puedan tener conocimiento de este y darse cuenta que el fin de las cosas de este mundo tendrá solo 7 años de gracia. El mundo cristiano, conocedor de las profecías de Daniel y Apocalipsis, verán con ojos asombrados el fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Los corazones de muchos se llenarán de gozo al ver que la venida de Jesús, que tanto se ha predicado, finalmente tendrá un señalamiento con un margen de error muy pequeño, de no más de 7 días. Sumados a la gran multitud de los estudiosos de la Biblia, entre los primeros en darse cuenta que el fin está cerca, serán los judíos, proclamando que tal descubrimiento arqueológico es un acto de Dios para alertar al mundo de juicios que estarán acompañados de continuos terremotos, incrementos en desastres naturales y plagas como las que alguna vez llegaran a devastar el antiguo Egipto. Para gran sorpresa del mundo cristiano actual, los judíos resplandecerán como el sol, llevando la vanguardia de la predicación del Evangelio, proclamando la reunificación de su pueblo, los hijos de Abraham, y que Jesucristo es el Mesías y su inaplazable regreso a este mundo. Sección 11A, titulada La salvación de los judíos. Hay algunos detalles bíblicos que debemos tener en cuenta al abordar el tema del regreso de los judíos a los pies del Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Muchas especulaciones se han presentado en relación a este tema. Digo especulaciones porque sencillamente no tienen base bíblica. Creer que los judíos serán salvos por el solo y único hecho de ser judíos es una de ellas. Creer que los judíos se salvarán como nación es otra. Es bien conocida la declaración de Jesús frente al templo de Jerusalén junto a sus discípulos cuando dijo, cito, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. Las palabras de Jesús son una declaración de un juicio que se llevó a cabo en contra de la nación judía a causa de sus pecados. La expresión, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, es una evidencia manifiesta del juicio divino sobre la nación judía. Fueron muchos los judíos para la ocasión que sellaron su perdición al rechazar a Jesucristo, pero son muchos más los que se perderán, al menos que acepten a Jesús como su Salvador personal. No podemos asegurar que los judíos se salvarán como nación por el solo hecho de ser judíos, porque eso implicaría que Dios apoya y avala
todas las barbaridades y errores cometidos por la nación judía. Dios no apoya los delitos cometidos por la nación judía, ni por ninguna otra nación, mucho menos por naciones que se declaran abiertamente enemigas de Dios. Tampoco en ninguna manera Dios ha de permitir que los enemigos de la nación judía, que tienen como único motivo de su existencia erradicar del mapa a la nación judía, tengan éxito en su macabro plan asesino, porque sencillamente la nación judía es el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Quizás suena contradictorio, pero es tan cierto como está escrito. Los judíos como pueblo son una nación amada por Dios, de la misma manera como lo es el hijo pródigo, el cual abandonó a su padre dando la espalda al amor de su progenitor, renunciando a todo lo que representaba los lazos de unión en el seno de su familia. La separación del pueblo judío como nación fue un acto de mucho dolor para Dios, pero su retorno es aún más anhelado por su Creador y Redentor. En la carta a los Hebreos leemos, cito: «He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto». Hebreos capítulo 8, versículo 8. La nación judía se alejó de su Hacedor y Dios de manera humanamente hablando irreversible, trayendo como resultado un caos en el destino de la nación. Sin embargo, Dios ha de sanar las heridas que le causó su rebelión ante su Dios. El pueblo judío será restaurado para los últimos días, mas no como nación, sino como pueblo, santo ante los ojos de su Señor y Dios. El velo de oscuridad que hasta nuestros días ha permanecido sobre sus ojos será quitado por el poder del Espíritu Santo. Aunque la nación judía rechazó a Jesús hasta el día de hoy, cada día son muchos los judíos que, renunciando a la enseñanza de sus padres, rompen la maldición impuesta por sus ancestros al invocar el nombre del Santo de los Santos, Jesucristo, la única fuente de vida eterna y salvación para el ser humano. Observe este pasaje bíblico. Cito: «Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Los judíos serán salvos de la misma manera que serán salvos los gentiles, es decir, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, el pan de vida, la fuente de agua que corre para dar vida eterna, la semilla que multiplica de 1 para 100, el sacrificio en el altar, el bálsamo que trae sanidad a las naciones, el proveedor que sacia nuestras necesidades, el Hijo del Dios Todopoderoso. Él es Dios, quien se encarnó para morir en sacrificio vivo, en remisión de nuestros pecados, para que todos nosotros, judíos primeramente y también gentiles, pudiéramos tener vida eterna.
En Jesucristo hay salvación para judíos y no judíos. Todos nos gozamos a la sombra de la cruz del Calvario, que nos trae vida eterna y perdón para nuestros pecados. Ahora bien, ¿gozan los judíos por el solo hecho de ser judíos algún privilegio delante de Dios? Aunque nos cueste aceptarlo, así es. Observe esta declaración del apóstol Pablo. Cito: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Romanos capítulo 1, versículo 16. Los judíos eran hasta la muerte de Jesucristo los herederos de la promesa por ley. A partir de la muerte de Jesús, la promesa se extiende hasta los gentiles, pero la promesa no deja de abrazar a los judíos. Tenemos que tener en cuenta que el pueblo judío tiene una historia muy entrelazada con Dios desde los inicios de la nación judía. Una historia que ha quedado plasmada en todo el Antiguo Testamento, de tal manera que el mismo Jesucristo dejó en claro que la salvación viene de los judíos, según leemos en el capítulo 4, versículo 22 del libro de Juan. Al mismo tiempo, la promesa les llega con bendición y maldición. El apóstol Pablo así lo declara al decir, cito: habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. Romanos capítulo 2, versículo 9. Sin lugar a dudas, hay un orden de responsabilidad cayendo el primer lugar sobre la nación de Israel, ya sea para bien o para mal. No obstante, todos compartimos al mismo nivel la promesa, independientemente si somos judíos o si somos gentiles. Nadie queda libre de responsabilidad delante de Dios, y todos tendremos que rendir cuenta de nuestros actos. Sin embargo, no podemos ignorar la realidad de los hechos en relación al pueblo judío y su papel en el desenlace del conflicto final entre el bien y el mal. Es interesante ver que si tuviéramos que definir la Biblia, tendríamos que decir que la Biblia es un compendio de libros que relata la historia del pueblo judío y su relación con Dios. Y esa historia, de alguna manera, es el núcleo de la historia de toda la humanidad. El apóstol Pablo es más explícito al tratar de explicar la bendición de Dios hacia los judíos al decir, cito: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. La raíz no puede ser cortada del tronco del árbol, porque ciertamente moriría el árbol. Y aunque la nación judía fue cortada como un árbol, sus raíces aún siguen aferradas al tronco que es la simiente de Abraham, Jesucristo. El amor de Dios por el pueblo de Israel hará que ese árbol corrutado vuelva a florecer por amor de sí mismo y honra y gloria a
a su santo nombre. Sección 11b. Los judíos como adoradores. A pesar de que el pueblo de Israel se negó a reconocer a Jesús como el Mesías que habría de venir, los judíos han mantenido una cultura religiosa de adoración para con Dios Jehová de los ejércitos. Sin embargo, nadie se salvará por cultura. Ahora bien, esta devoción que los judíos han mantenido tras generaciones les ha ganado misericordia y una posición ante su Dios. Tengamos en cuenta que las últimas generaciones judías no fueron los que crucificaron a Jesucristo. Y la Biblia es bien específica al decir, cito, los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. No obstante, el pecado tenía una trascendencia hereditaria hasta la tercera y cuarta generación. Cito, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Números capítulo 14, versículo 18. Debemos reconocer que el tema de la transferencia del pecado es un tópico que puede resultar espinoso. Y lo mejor que podemos hacer como padres es andar bien delante de Dios para que nuestros hijos e hijas sean bendecidos por la gracia divina. Al punto que quiero llegar es el siguiente. Desde la muerte de Jesús hasta nuestros días han transcurrido alrededor de 2000 años. Eso representa muchas generaciones. Por lo tanto, la maldición generacional que trajo como castigo a los que crucificaron a Jesucristo y que cayera sobre toda la nación judía, que ellos mismos se impusieron en aquel día de la crucifixión, al decir, cito, que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, según Mateo capítulo 27, versículo 25. Bíblicamente hablando, no debe ser imputada sobre el pueblo judío a partir de la cuarta generación. Las enseñanzas de los rabinos judíos a su pueblo en relación al Mesías, el Hijo de Dios, asegurando que el Mesías no ha venido todavía, implica una piedra de tropiezo para el avance espiritual de su nación y para todo lo que rodea el tema de la salvación para los judíos. Sin embargo, la nación judía ha seguido cultivando un culto de adoración y estudio del Antiguo Testamento, quizás como ninguna otra nación o grupo religioso. Las escuelas judías, por lo general, se concentran en enseñarles a sus alumnos primero a conocer a Dios, amarlo, temerlo y después las asignaciones seculares. Debo hacer un paréntesis y agregar que tal educación es digna de admiración. Su devoción por lo sagrado es un tema a ser subrayado, lo que definitivamente, de alguna manera, hace una diferencia en sus vidas.
Esta cultura de devoción a lo sagrado es imposible que pase por alto ante la presencia de Dios. Causa profunda admiración ver a niños y adultos ante los muros del desaparecido templo, implorando misericordia a su Creador, derramando lágrimas como el profeta Jeremías frente a los portones quemados del templo de Jerusalén. El mismo templo, en el mismo lugar, solo que llorando hoy sobre sus ruinas. Dios, que también ha llorado por las ruinas de Jerusalén, mira desde muy cerca el penoso camino extraviado de su pueblo, los descendientes de Abraham en la carne. En una visión del profeta Zacarías podemos leer el sentir de Dios por Jerusalén. Cito: luego el ángel me dijo: proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan. El Señor de los ejércitos celestiales dice: mi amor por Jerusalén y el monte Sión es intenso y ferviente. Zacarías capítulo 1, versículo 14. Sección 11c. El plan de Dios para los judíos. Desde la muerte de Jesucristo hasta nuestros días, la nación judía no ha dado señal alguna que demuestre la presencia de Dios entre ellos como en los tiempos antiguos. Su separación de Dios ha sido abismal, pero el tiempo es llegado cuando Dios hará escuchar su voz en los oídos de un grupo de judíos a quienes Dios mismo levantará con el poder de su Espíritu Santo para honra, gloria y honor de su santo nombre. Ellos serán las trompetas que harán sonar entre el pueblo de Israel el llamado a una guerra diferente a la que han vivido hasta ahora. Será una guerra, cito, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Las Sagradas Escrituras dicen que, cito, se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces, Israel brotará y florecerá y llenará de fruto el mundo entero. Isaías capítulo 27, versículo 6. Bíblicamente sostenido, la historia de la humanidad empezó con el pueblo judío y terminará con el pueblo judío redimido, los descendientes de Abraham. A ellos se les unirán los gentiles redimidos de todo el mundo y juntos han de formar el pueblo remanente que ha de esperar en la tierra prometida a Jesucristo en las nubes de los cielos. Será una alianza de toda raza que el hombre alguna vez soñó, pero que nunca pudo realizar. Un conglomerado de hombres, mujeres y niños provenientes de todas partes del mundo, alabando y glorificando junto al pueblo judío al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Abraham, quien fuera el primero en el árbol genealógico del pueblo de Israel, dicen las Escrituras que era, cito, Abraham hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serú, hijo de Ragaú, hijo de Pelé, hijo de Heber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jaré, hijo de Maalalael, hijo de Cainán,
hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas capítulo 3, versículos 34 al 38. El árbol genealógico de Abraham es la descendencia directa de la promesa del Mesías que habría de venir, prometida en el jardín del Edén, cuando con maldición Dios le dijo a la serpiente, cito, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. La línea sanguínea de la promesa del Mesías se extiende desde Adán y Eva hasta Abraham, y desde Abraham y Sara hasta María, la madre de Jesús, el Mesías que habría de venir para salvación de la humanidad. No podemos ignorar la descendencia directa del pueblo judío en el árbol genealógico de Jesús. Tampoco podemos olvidar el amor de Dios por el pueblo de Israel. Dios no se va a referir al pueblo de Israel como, cito, mi posesión más preciada, según Isaías capítulo 19, versículo 25, para luego olvidarse de la nación que Él mismo creó. Si bien es cierto que el plan de salvación para proclamar las buenas nuevas del Evangelio fracasó en las manos de la nación judía, es aún más cierto que Dios ha de rescatar a su pueblo, los hijos en la carne, descendientes de Abraham. No nos podemos perder en esta realidad. A los judíos se le había confiado el Evangelio, la misión de traer a los gentiles al conocimiento de Dios. Fue la nación judía la que fracasó en su misión de convertir a los gentiles al judaísmo. Ese era el plan divino para rescatar al mundo de su condición de pecado. En el libro del profeta Isaías han quedado escritas las palabras de Jehová de los ejércitos al pueblo de Israel cuando dice, cito, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Isaías capítulo 49, versículo 6. Dios no fracasó, tampoco cambió su amor por la raza humana. Observe la declaración bíblica en la escritura del apóstol Pablo. Cito, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que, porque muchos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Romanos capítulo 3, versículos 1 al 4. No obstante, el rechazo de la nación judía hacia Dios se remonta mucho más atrás de la aparición de Jesús en el río Jordán. Para esa ocasión, ya todas las cosas estaban definidas en relación al pueblo de Israel. Aunque Jesús se mantuvo primeramente entre los judíos, era sabido para él que la nación judía ya había rechazado a su Creador desde mucho antes del reinado del rey David.
Fueron muy pocos los jueces, gobernantes y reyes en toda la historia del pueblo judío que agradaron a Dios en su mandato. Y ese estilo de vida se reflejaba en todas las costumbres de la nación. Sin embargo, Dios se había propuesto un maravilloso plan para rescatar a su pueblo, los descendientes de Abraham en la carne. Pero para que ese plan funcionara, era necesario que el pueblo obedeciera los mandatos divinos entregados a Moisés en el monte Sinaí. En el plan divino, Jesucristo tenía que morir. La muerte de Jesús estaba reflejada en las fiestas y costumbres judías. La muerte del Redentor era un paso inevitable para rescatar a la humanidad de las manos del enemigo, es decir, el diablo, quien esperaba que Jesús fracasara en su misión de redimir al pecador. Sin embargo, Jesús no estaba supuesto a ser traicionado por un discípulo, y mucho menos a ser llevado al Calvario arrastrando un pesado madero a morir entre ladrones. Ni estaba supuesto a ser golpeado hasta dejarlo casi irreconocible. Pero Dios, que es omnisciente, conoció el camino por el cual habría de pasar su Hijo amado. Es por eso que el profeta Isaías describe la vía dolorosa hacia el Gólgota sombrío en total languidez. Los judíos conocían a ciencia cierta la manera como el Mesías debía morir. De la misma forma como era sacrificado el cordero en el altar del holocausto por un sacerdote, tenía que morir Jesús. El cordero era la sombra de la muerte del Mesías en propiciación por el pecador. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1 versículo 29. Y el sacerdote tenía como función sacrificar el cordero, lo que significa que Jesús habría de presentarse ante el sumo sacerdote como el cordero que habría de ser sacrificado. Y esto tendría que suceder en un fin de semana correspondiente a la fiesta de la Pascua. Tan cierto es esto que en las Escrituras leemos que, cito, era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. San Juan capítulo 19 versículo 31. El día en que murió Jesús había sido señalado desde antes de la creación del hombre por el mismo Dios en el reino de los cielos, al momento que un plan divino se había elaborado para la salvación de la raza humana. Cumplido el tiempo señalado en las Escrituras, Jesucristo se presentaría ante el sacerdote voluntariamente para ser sacrificado en el altar del holocausto, donde el sumo sacerdote le daría muerte de la misma forma como daba muerte al cordero ofrecido en propiciación por el pecador. Es decir, cortándole el cuello al cordero y dejarlo desangrar hasta morir. Así estaba supuesto a morir Jesús. Irónicamente, para esa ocasión, la persona que ejercía como sumo sacerdote era el inclemente Caifás. Aquella era una ceremonia bien conocida por los judíos desde su niñez. Y al momento del sacrificio de Jesús sobre el altar del holocausto en los atrios del templo, todo el pueblo debería permanecer en las afueras del templo en total reverencia, mientras Dios, hecho carne y quien habitó entre los hombres, era sacrificado, no en una cruz ignominiosa,
sino en los atrios de su santo templo. Esa debió ser la escena de la muerte de Jesús, no la cruz humillante en que fue crucificado. Imaginémonos tal escena tan gloriosa, sublime y al mismo tiempo desgarrante. Luego que Jesús hubiera muerto desangrado en las manos del sumo sacerdote, su cuerpo no tendría que ser enterrado en la tumba de un desconocido, sino su cuerpo sin vida tendría que ser depositado en el lugar santísimo dentro del templo, al cual el mismo Jesús llegara a llamar mi casa de oración, según Mateo capítulo 21, versículo 13. Esa misión tendría que llevarla a cabo el sumo sacerdote, puesto que era el único designado por Dios para entrar al lugar santísimo solo una vez al año. Los demás sacerdotes habrían de ayudar a cargar el cuerpo hasta penetrar al fondo del lugar santo. Pero a partir de la entrada del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote hubiera podido entrar con el cuerpo de Jesús y depositarlo frente al arca del pacto, donde el cuerpo de Jesús, después de haber sido lavado y cubierto con telas de lino fino blanco, sin defectos, habría de permanecer en total soledad, pues el lugar santísimo del templo que construyera Salomón se convertiría en su sagrada tumba. Todo esto se hubiera llevado a cabo como se suponía debió haber ocurrido. Mientras la inmensa multitud del pueblo judío hubiera permanecido en las afueras del templo en completa solemnidad, llenos de temor e incertidumbre a causa del cumplimiento de las profecías bíblicas, al tiempo que eran testigos del sacrificio humano del Hijo de Dios, el acto de amor más grande presenciado alguna vez en todo el universo. Mientras el pueblo meditara en su condición espiritual, en las inmediaciones del templo, confesando sus pecados, sumidos en un éxtasis de dolor y esperanza, alabando el nombre de su Creador, Jehová de los ejércitos. Aquella, se suponía, habría de ser la ceremonia más sublime que se hubiera llevado a cabo en el templo en toda la historia conocida del pueblo de Israel. El sumo sacerdote habría de llevar a cabo el sacrificio, en tanto que los discípulos y todos los demás sacerdotes y oficiales del templo, con un corazón santificado, habrían de postrarse en derredor del sacrificio humano en reverencia. Como de costumbre, luego de un sacrificio por el pecado, la persona por quien se había llevado a cabo el sacrificio debería regresar a su casa para meditar. Eso hubiera tenido que hacer todo el pueblo reunido aquella supuesta tarde que nunca se dio. El día siguiente, muy de mañana, regresar al templo a esperar la resurrección gloriosa del Cordero inmolado en los atrios del templo, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Qué terrible y angustioso hubiera sido aquel sábado de juicio! Sacerdotes y oficiales del templo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, en la más profunda espera que jamás les hubiera acogido. Mudos y pensativos, solitarios en su propio silencio,
preguntándose si aquel al cual le dieron muerte era ciertamente el Hijo de Dios, preguntándose si al tercer día habría de resucitar, si habían ocurrido en un asesinato colectivo de un buen hombre que decía ser el Cristo. De haber ocurrido todo lo anterior mencionado, el domingo seguido al sacrificio de Jesús, toda la nación judía se hubiera dirigido a las inmediaciones del templo con sus familias completas, con los corazones confundidos, con sentimientos encontrados, pero con la maravillosa esperanza que aquel que se llamaba a sí mismo el Cristo resucitara. Aquello cambiaría por completo el destino de la nación judía. En aquella madrugada, el templo se hubiera iluminado desde el cielo de la misma forma como se iluminó el pesebre en Belén de Judea. Ángeles hubieran rodeado el templo ante los ojos del pueblo de Israel, cantando aleluya al que vive por siempre. Los sacerdotes, los discípulos, oficiales del templo y todo el pueblo hubieran visto a Jesús salir del lugar santísimo donde habría sido colocado su cuerpo inerte después de su muerte mística junto al arca del pacto, no sin antes haberse presentado ante su Padre Celestial. Su cicatriz aún fresca, no en sus manos ni en sus pies, sino en su cuello, hubiera sido el vivo testimonio de su humanidad y cumplimiento de la profecía. Pero para que todo eso hubiera sucedido, la nación judía tendría que haber aceptado a Jesús como el Mesías prometido. El haber aceptado a Jesucristo como el Mesías prometido habría cambiado toda la historia del pueblo judío. La nación judía hubiera conservado intacto el templo de Jerusalén construido por Salomón. El arca del pacto hubiera permanecido entre ellos hasta el fin de todas las cosas, y el pueblo de Israel hubiera gozado de la presencia de Jehová de los ejércitos hasta la restauración completa del planeta Tierra. Las naciones verían hacia Jerusalén como la ciudad santa donde habita Dios Todopoderoso. Los grandes líderes del planeta buscarían orientación en la nación judía para guiar a sus pueblos, como estaba escrito por el profeta Isaías. El profeta Jeremías escribió el clamor de Dios cuando dijo, cito: «Oh Israel, dice el Señor, si quisieras, podrías volver a mí, podrías desechar». Sección 11D. El restablecimiento del pueblo judío. El llamado de Dios al pueblo judío es una crónica anunciada, es decir, algo que es obvio habrá de suceder. Dios amó a Abraham y a su descendencia en la carne con amor inefable, y eso hace una diferencia en la actitud de Dios hacia el pueblo de Israel. Dios no solo amó a Abraham, sino que también admiró su acto de fe en el monte Moria, cuando con firme confianza en su Dios tomó la decisión de obedecer y sacrificar a su hijo amado
con la esperanza quizás que Dios lo resucitara. Dios se vio a sí mismo reflejado en el patriarca, entregando a su Hijo amado sacrificado sobre un altar, solo con la diferencia que en vez de ser sacrificado en el altar del holocausto, fue crucificado en una cruz entre ladrones de la manera más humillante en que alguien jamás hubiera padecido. Dicen las Sagradas Escrituras que Dios juró por su nombre a Abraham diciendo, cito, el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Génesis capítulo 22, versículos 16 al 18. Dios no falta a su promesa y mucho menos a un juramento sobre su propio nombre. Para poder entender en un escenario más amplio el privilegio de ser judío, habría que examinar el tema desde la perspectiva del amor de Dios, el origen de la creación del hombre y su juramento divino, es decir, el juramento de Dios. Ciertamente, los judíos se rebelaron en contra de la ley de Dios, que traducido sería rebelarse contra el carácter y la santidad de Dios. La historia de su rebelión está registrada en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. En todo esto hay un misterio. Tan grande fue la rebeldía del pueblo judío que Dios los dejó vagar en oscuridad para que sufrieran las consecuencias de su pecado. Pero si su rebeldía fue grande, más grande aún llegó a ser el amor de Dios por la nación judía. Desde la perspectiva humana, ese amor no tiene sentido. Es irracional y hasta infantil, porque quien que haya sido rechazado de la manera como la nación judía rechazó a su Dios y Hacedor, continúa persistentemente en busca de esa persona. Sencillamente es un amor que supera la tolerancia y paciencia de cualquier amor que hayamos conocido. Inclusive va más allá del amor de la madre más abnegada. El llamado de Dios para con su pueblo está basado en las características del amor divino, que si bien las hemos experimentado, no podemos comprenderlas. Sobre ese amor, la Biblia nos enseña que, cito, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 13. En otra porción de las Sagradas Escrituras también leemos, cito, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Esa es la ecuación de Dios para con la humanidad caída desde antes que existiera la posibilidad que el hombre cayera en pecado. La humanidad cayó en desgracia y Dios salió en su búsqueda para rescatarlos de las consecuencias del pecado y la muerte eterna. Quizás alguien se pregunte, ¿cómo sabemos que las cosas sucedieron de esta manera y por qué creerlo? Pues bien, si somos fieles y aceptamos la gracia redentora de Jesucristo, lo sabremos. Y si no, también lo sabremos. Pero será demasiado tarde para creerlo. Es un asunto que solo el Espíritu Santo nos puede revelar. Desde la perspectiva humana, bajo el lente de la justicia y las leyes humanas, muchos no ven una salida milagrosa ni redentora para la nación judía. Han dado por sentado que el pueblo judío se apartó de Dios y por lo tanto sellaron con ese alejamiento su sentencia de muerte eterna. La realidad es que todos nosotros nos hemos alejado de Dios y de no haber sido por su misericordia, estaríamos en peores condiciones que las que le adjudicamos al pueblo judío. La nación judía tuvo que sufrir el castigo de Dios a causa de su rebelión. Pero Dios tenía como propósito disciplinar a su pueblo, no vengarse de ellos. Hay una diferencia muy marcada entre castigo y venganza. El castigo tiene como objeto disciplinar, sanar, enderezar el camino torcido, mientras que la venganza tiene como fin destruir, arruinar, saciar un odio existente, como también
puede tener una connotación de impartir justicia o de raer la raíz de la maldad, acabar con el pecado, etc. La venganza divina trae como propósito acabar con el pecado, ya sea que provenga del hombre o de los ángeles caídos que trajeron muerte y destrucción al universo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios se vengará de sus enemigos. Pero su venganza no está basada en el odio, sino en la justicia universal. Para dar un ejemplo, he aquí unos versos que harían temblar al más fuerte. Dios le dijo al pueblo de Jerusalén, cito: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Isaías capítulo 1, versículos 21 al 25. Observe que seguido al castigo, Dios habla de la purificación del pueblo al decir: y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Y en otro texto leemos que Dios de ninguna manera pasaría por alto los pecados de su pueblo. Cito: yo estoy contigo y te salvaré, dice el Señor. Destruiré por completo a las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré por completo. Te disciplinaré, pero con justicia. No puedo dejarte sin castigo. Jeremías capítulo 30, versículo 11. Esta nación a la que Dios habló con severidad y ternura en tantas ocasiones es el pueblo judío, la nación de Israel. Pensar que Dios, después de haber jurado, ha de olvidar a su pueblo, los descendientes de Abraham en la carne, es iluso. El castigo de Dios fue lo que permitió que el glorioso templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón bajo estrictas especificaciones divinas, fuera destruido con fuego por los babilónicos y que el pueblo fuera esclavizado por 70 años en tierras extranjeras. Pero el amor de Dios fue lo que permitió que regresaran a sus tierras por orden del rey Ciro y reconstruyeran el templo de Jerusalén, aunque sin la presencia del arca de la alianza, pues no era la voluntad de Dios que el arca del pacto fuera colocada nuevamente en el templo reconstruido, debido a todo lo sagrado y santo que involucraba la presencia del arca, porque el pueblo aún no estaba preparado para recibir la presencia de Dios en el templo. Tampoco había otro hombre como Moisés entre ellos para ministrarla delante de Dios. Los judíos
habían convertido el arca del pacto en un amuleto que les protegía contra sus enemigos. Hicieron del arca un dios y se olvidaron de Dios Todopoderoso, quien descendía desde su trono celestial al lugar santísimo en medio de los querubines de oro que posaban en el arca del pacto. Sin embargo, el día está cercano, muy cercano, cuando la nación judía será restablecida como pueblo escogido de Jehová de los ejércitos, su posesión más sagrada, para proclamar su reino sempiterno a toda nación, tribu y lengua. Y el arca del pacto estará en medio del pueblo de Dios, mas no en el templo que se ha de construir. El profeta Isaías escribió, cito: en aquel día tú cantarás, te alabaré, oh Señor. Estabas enojado conmigo, pero ya no. Ahora me consuelas. Isaías capítulo 12, versículo 1. Dios ha de consolar no solo al pueblo judío, sino a todos los que acepten el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Sección 11E. El valle de huesos secos. Ahora bien, conocemos que la nación judía ha sido muy reacia para aceptar a Jesús como su Salvador personal, puesto que no le reconocen como el Mesías, mucho menos aceptan su sacrificio como ofrenda delante de Dios el Padre para salvación de las naciones. Muy pocos judíos se han convertido al cristianismo, y quienes lo hacen se exponen a ser separados de amigos y familiares. Entonces, ¿cómo hará Dios para traer a sus pies de regreso a un pueblo que sigue en rebeldía y persiste en su enemistad con su Creador? La introducción del pueblo judío al nuevo pacto, es decir, Jesucristo como el Cordero inmolado, el Mesías que nació en Belén de Judea, crucificado en Jerusalén y quien resucitó al tercer día, es un acto milagroso por parte de Jehová de los ejércitos. No esperemos una conversión al cristianismo de parte de los judíos basada en el estudio sistemático teológico de las Sagradas Escrituras. Los judíos ya han visto pruebas más que suficientes en el libro de Isaías como para caer de rodillas y clamar en profundo llanto su oscuridad espiritual. Sembraron una doctrina de rebeldía en contra del mensaje del Evangelio de Jesús, que aún después de 2000 años no ven la manera de poner a un lado todo su error y reconocer públicamente que han pecado contra Dios, su Creador y Señor. Cayeron en un oscuro pozo de serpientes y arañas venenosas doctrinales, y no hay humanamente quien les arroje una soga para ayudarlos a salir del pozo en que el enemigo los arrojó. Su orgullo los ha cegado. Caminan cada vez más hacia el abismo de su propia destrucción. Son como un niño
que al menos que el Padre lo tome de la mano, se extravían y pierden el sendero de regreso a casa. Y eso es justamente lo que Dios ha de hacer con su pueblo, los hijos de Abraham en la carne. Traerlos con su amor inefable de regreso a casa, a la tierra prometida, cobijados bajo la sombra del conocimiento de su santa palabra y la sangre redentora de Jesucristo, su Hijo amado. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, se relata la visión del profeta Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. Una crónica profética del plan de Dios para con el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham en la carne. La visión del profeta Ezequiel no deja espacio en blanco para la duda en relación a lo que sucederá con la nación judía para los últimos días. La visión es un cuadro detallado del regreso del pueblo de Israel a su Dios y Redentor. En los primeros 3 versículos se introduce el relato bíblico de la siguiente manera. Cito: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 3. Imaginémonos por un momento que somos el profeta Ezequiel y Dios nos conduce en el Espíritu a un lugar donde tenemos una visión aterradora de la condición del pueblo de Israel. Un inmenso valle está ante nosotros, cubierto de huesos secos, tan secos que su sequedad es imposible pasarla por alto. No son esqueletos formados. Alguna vez fueron cuerpos humanos con vida, pero ahora ni siquiera están formando esqueletos. Son una inmensa cantidad de huesos desparramados en un valle desértico y seco. Están sin vida. Es más bien la imagen de un cementerio al descubierto en el desierto. La primera pregunta que quizás nos haríamos podría ser: ¿cuál pudo ser la historia de este pueblo que alguna vez vivió en estas tierras? Son como ruinas de una nación que alguna vez mostrara la gloria de su reino, pero se desvanecieron en el tiempo, y la única raíz que quedó de su existencia fueron huesos secos. Lo mismo que el profeta Ezequiel, quedaríamos mudos al contemplar tal espeluznante panorama. En medio del arrobamiento de la visión, Dios le pregunta al profeta Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? La pregunta tiene como objeto resaltar la condición espiritual de los huesos que, según el versículo 11 del mismo capítulo 37, representan la nación judía, el pueblo de Israel. La nación judía había gozado del privilegio de ver a Dios habitar entre ellos a través del arca del pacto.
Dios mismo los condujo por el desierto sobre un terreno en el cual no había agua potable ni condiciones de ninguna clase para ser alimentados. Humanamente hablando, nadie hubiera podido sobrevivir en tan inhóspito ambiente. Pero ellos vieron la mano de Dios hacer correr un río con corrientes de agua que se dividía en todas direcciones para que en el campamento de los israelíes no faltara agua para ellos ni para sus animales. Maná les descendía del cielo para alimentarlos, lo que significa que no tuvieron que trabajar para alimentarse. Hasta una nube los cubría del sol para que el ardiente calor no los quemara. Aún durante la noche, Dios les proveía un clima agradable para que el frío del feroz desierto no los alcanzara. ¿Qué Dios conoció pueblo alguno tan maravilloso? Pero la nación judía rápidamente se olvidaba del cuidado que Jehová de los ejércitos había tenido con ellos. Hasta sus enemigos temblaban de tan solo pronunciar el nombre del pueblo de Israel, pues habían escuchado de cómo su Dios los había sacado con milagros y portentos del yugo de los egipcios. Como consecuencia de su alejamiento del Dios que los liberó de la esclavitud, se fueron marchitando como una rama que es desprendida del árbol que la sostiene, hasta quedar seca, deshidratada, sin esperanza de volver a vivir. Pero Dios había jurado por su santo nombre para que esta rama volviera al árbol del cual había sido desprendida. Esta es la razón de la existencia de esta visión, que tendría su cumplimiento 2000 años después de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios, a través de su palabra, enviaba un mensaje a los descendientes de Abraham en la carne. Él perdonaría su pecado por amor a sí mismo, los rescataría de su condición de muerte espiritual, removería el velo de oscuridad teológica que los había conducido por un camino errado hacia un valle de huesos secos. El profeta Ezequiel había contemplado la condición de su pueblo reflejada en el valle de los muertos. Sintió en la planta de sus pies el estado anímico de una nación que, después de haberse paseado frente al fuego santo del Eterno, posaban como un imperio que había sido devorado por sus enemigos, esclavizados, humillados, avergonzados, sin aliento de vida. ¿Vivirán estos huesos?, preguntó Jehová Todopoderoso al profeta Ezequiel. Entonces Dios le dijo al profeta, cito: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel capítulo 37, versículos 4 al 5. Dios estaba profetizando a través del profeta Ezequiel, y su palabra habrá de cumplirse. La nación que habitó entre los muertos con teología de hombre y enseñanzas pronunciadas por rabinos inicuos y errados,
se levantará de su sepultura, pues como a Lázaro, Dios le dirá con el poder de su palabra: ven fuera. No hay ninguna otra razón por la cual la gloria de Dios posará sobre la nación judía. La mano de Dios los pondrá en alto sobre un pedestal. Las naciones mirarán con asombro la manera sobrenatural que la nueva nación judía proclama a Jesucristo como su Salvador y son milagrosamente protegidos de sus enemigos. Para asombro del mundo expectante, naciones se unirán al pueblo de Israel, convencidos que Jehová de los ejércitos, quien bendice a los descendientes de Jacob, es real. Será una nación diferente que habrá regresado a su Dios y se humillarán de todo corazón, rogando al Eterno el perdón de sus pecados. Mientras que otras naciones no se detendrán en su afán de exterminar a la nación judía. Pero Dios mostrará su rostro en favor de su pueblo, judíos y gentiles, en derredor de todo el mundo. El fin del conflicto habrá empezado y la guerra del Armagedón dado sus inicios para el gran día de Jehová de los ejércitos. Dios ha de hacer un último y gran llamado al pueblo judío. El poder de su Espíritu Santo encenderá el fuego santo en los corazones de un remanente dentro del pueblo de Israel. Pues sépase que aunque el pueblo judío son muchos en derredor del mundo, solo un remanente regresará al Señor. Aquellos que, habiendo sido reanimados por el poder de Dios, acepten a Jesucristo como su Salvador personal. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en relación a este tema, dice, cito: no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Y el profeta Isaías es más explícito al decir, cito: un remanente regresará, sí, el remanente de Jacob regresará al Dios poderoso. Isaías capítulo 10, versículo 21. Tengas en cuenta que dentro del contexto bíblico, el profeta Isaías se refiere a los últimos días de la historia humana. El texto anterior, es decir, el versículo 20, es aún más espeluznante porque describe en parte la situación actual de la nación judía y sus alianzas con otras naciones. Cito: en ese día, el remanente que quedará en Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no seguirán confiando en aliados que buscan destruirlos. En cambio, confiarán fielmente en el Señor, el Santo de Israel. Isaías capítulo 10, versículo 20.
una gran cantidad de judíos convertidos al Evangelio de Jesucristo, al darse cuenta del gran despertar de los judíos, regresarán a las tierras de la nación de Israel, porque se sentirán confiados al saber que su Dios, Jehová de los ejércitos, peleará por los descendientes de Jacob. Así lo testifica la palabra sagrada cuando dice, cito, levanta los ojos, porque todo el mundo vuelve a casa. Tus hijos llegan desde tierras lejanas. Tus hijas pequeñas serán traídas en brazos. Isaías capítulo 60, versículo 4. Dios ha decidido acabar con la maldad del hombre y rescatar a su pueblo, judíos y gentiles, que han depositado su confianza en la sangre derramada por su Hijo amado Jesucristo. En el texto siguiente, la palabra sagrada se pronuncia con más fuerza cuando dice, cito, pero aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente regresará. El Señor, con razón, ha decidido destruir a su pueblo. Sí, el Señor de los ejércitos celestiales, ya ha decidido destruir toda la tierra. Isaías capítulo 10, versículos 22 al 23. Todos los judíos que rechacen el llamado de Dios al arrepentimiento se perderán como los demás impíos que persistieron en su camino de pecado. Para esos días habrá mucha confusión dentro de la nación judía a causa del Mesías prometido, Jesucristo. Pero llegará un momento, ya al fin del gran conflicto, donde todos los que hayan rechazado la ofrenda de Dios a su Hijo amado serán castigados por la ira sin mezcla de Dios Todopoderoso. Entonces se escucharán en el aire, como flor que perfuma la calzada, las palabras del profeta Isaías. Cito, levántate, Jerusalén, que brille tu luz, para que todos la vean. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Isaías capítulo 60, versículo número 1. Esta ha sido otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis, escrito y narrado por Néstor Gaya, el autor quien les habla. Tenga presente que puede conseguir cualquiera de nuestros libros en la plataforma de Amazon. Si desea saber más acerca de este ministerio, visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Gracias por su fina y amable atención.